ya ya nos vamos a ir dando cuenta por qué razón Cristo es mejor. Hay muchas cosas que este mundo ofrece, muchas cosas que esa calle ofrece, pero definitivamente nada como Cristo Jesús. Cristo siempre será mejor. Como es costumbre, cada que se inicia una serie tratamos de contextualizar un poco acerca del libro del cual se va a predicar. Y en esta ocasión, pues, el libro o la carta a los Hebreos. La palabra del Señor dice que la Escritura se debe de predicar. Dice Pablo por allá en el libro de los Hechos que prediquemos todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es toda la Escritura, ¿no es cierto? De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es el consejo de Dios. No hay que tratar de ser selectivos, ni mucho menos, sino que la palabra del Señor toda se extienda, pues, y toda se trate de explicar versículo a versículo, porque cada versículo fue escrito por una razón y con un propósito. Entonces, permítanme contextualizar un poco acerca, a modo general, de esta carta a los Hebreos. En primer lugar, el autor de esta misiva es desconocido. Se ha dicho que pudo haber sido Pablo, que pudo haber sido Bernabé, o Silas, o Apolos, o el mismo médico amado Lucas, o Felipe, o algún otro de los eruditos de la época, o algún otro de los seguidores de Cristo. Sin embargo, a pesar de que el autor humano es desconocido, de ninguna forma cabe la menor duda de que fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo que inspiró toda la palabra del Señor. En cuanto a la fecha, se considera que fue escrita entre el año 67 y 69 después de Cristo. No sé si ustedes conozcan un poco el tema, pero en el año 70 después de Cristo, es decir, aproximadamente 36, 37 años después de haber sido crucificado Jesús, la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida por el Imperio Romano, arrasada completamente. Se perdió la huella de Israel como pueblo, se volvió a recuperar hace 70 años apenas, es decir, más de 1900 años fueron un pueblo paria, un pueblo errante en el mundo, ¿no es cierto?, sin nación. Y este libro, esta carta se supone que se escribió entonces 1 año o 2 años antes de ese evento tan significativo y catastrófico que vivió el pueblo de Dios. Como el nombre bien lo indica, la carta está dirigida a hebreos, es decir, judíos, que al escuchar el Evangelio creyeron en Jesucristo, su bendito Salvador. A este tipo de judíos se les llama a los judíos mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? Porque creyeron y aceptaron a Jesús como su Mesías, pero la gran mayoría no lo hicieron ni lo han hecho hasta este momento tampoco. Es decir, estas personas son cristianas, pero algo interesante, son cristianos, como se podría decir, de segunda generación. ¿Por qué de segunda generación? Porque para este tiempo ya estos discípulos de Jesús, ninguno de ellos tal vez caminó con Jesús, seguramente ellos no conocieron de manera personal a Jesús, pero sí recibieron el Evangelio de primera mano por medio de aquellos discípulos directos de Jesús, tal vez de Pedro, tal vez de Pablo, tal vez de Mateo, tal vez de Natanael, de Tomás mismo, en fin, de alguno de ellos recibieron el Evangelio de primera mano, ¿no es cierto? Entonces por eso son considerados cristianos de segunda generación. Todo indica que entre estos cristianos había personas de diferentes clases sociales, que al tener que padecer con la implacable persecución por parte del imperio y de sus mismos hermanos judíos, porque eso fue lo que sucedió, es decir, por ser judíos pura sangre y al creer en Jesús como Mesías, fueron considerados como traidores a su fe, a su religión, a su Dios incluso. Entonces los mismos judíos los persiguieron. Pues hermanos, no era nada fácil en aquel momento, y estaban ellos considerando la posibilidad de apartarse del Evangelio. ¿Por qué razón? Pues no era nada fácil ver asesinar a sus familias,
porque eso era lo que sucedía, y a sus conocidos. Ustedes han visto por películas una cosa que se llama el Coliseo Romano. Fue construido precisamente en el primer siglo. ¿Y saben cuál era el primer número de entretenimiento todos los domingos para entretener al pueblo? Como quien dice, vamos al estadio a ver un partido de fútbol. En aquella época la forma de entretener al pueblo era el Coliseo Romano, y uno de los primeros números para entretener al pueblo era precisamente ver cristianos lanzados a las garras de leones, familias completas en las garras de fieras salvajes, y esa era la forma de entretener al pueblo. Así es que no era fácil ser cristiano en aquel entonces, o ser despojados de sus pertenencias, de sus enseres, tal vez sus viviendas por las cuales trabajaron toda una vida, y ahora se les quitaron sus cosas y fueron desterrados a tierras desconocidas y ajenas. Así es que al ver entonces que lo entregaron todo, incluyendo algunos de sus familiares, por su nueva fe en Jesucristo, y que nada que regresaba, porque eso era lo que se creía en el primer siglo, que Jesucristo regresaría para esa misma época, para esos mismos tiempos. Al ver que no regresaba a establecer su reino y a defender a sus seguidores de aquella gente que les estaba haciendo tanto daño, entonces decidieron varios de ellos que renunciar a esta nueva religión y más bien volverse a sus antiguas creencias y prácticas religiosas era lo mejor. Estamos sufriendo mucho como cristianos, así es que lo mejor es volver a nuestra vida de antes. De modo que en este escenario de profundo desánimo y crisis de fe, el Señor escoge al autor de esta carta para animarlos, para volverles la esperanza, para fortalecer su confianza en su Salvador. Y en medio de todas las pruebas y dificultades, el mensaje de Hebreos es que Jesús es mejor que todo lo que las demás creencias o religiones puedan ofrecer. Que Jesús o el cristianismo es mejor y es superior. Que Cristo es superior y suficiente para dar plenitud de vida y para dar salvación eterna. Eso es lo que se ve a lo largo de toda la carta de Hebreos. Y este es el mensaje entonces para nosotros en nuestro tiempo por medio de la carta. Sin importar la situación que estemos cada quien atravesando o en qué estemos pensando como centro de nuestras vidas, que podamos comprender, creer profundamente de que por encima de todo Cristo siempre será mejor. Él es la revelación perfecta de Dios, es el sacrificio supremo y perfecto por el pecado, es el mediador compasivo y comprensivo, y es el único camino a la vida eterna. Y como lo veremos el día de hoy, Cristo también es el único medio para escuchar la voz de Dios. De hecho, ese es el título de nuestra primera enseñanza de esta serie. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? No de manera como interrogante, sino de forma afirmativa. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y aquí lo tenemos. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Que Dios bendiga su santa palabra. Es común por ahí escuchar a la gente decir: a mí sí me gustaría escuchar a Dios hablando de manera audible y clara. Otros dicen: yo le pido todos los días al Señor que me hable, pero nunca me habla. Y yo les pregunto a ustedes, a cada uno: ¿a ti te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Te gustaría que Dios te hablara con claridad? Yo creo que a todos nos gustaría eso, ¿no es cierto? Pues bien, este es el punto entonces con el que iniciamos esta enseñanza.
Veamos lo que la Escritura nos enseña hoy sobre cómo es que en verdad se escucha la voz de Dios. Vamos a desglosar nuestro pasaje en dos encabezados. El primero, el medio para escuchar a Dios, y el segundo, razones por las que debemos escuchar a Cristo. Dice entonces el primer encabezado, el medio para escuchar a Dios. Algo hermoso que vemos nosotros desde los primeros capítulos de Génesis es que Dios siempre ha querido estar en comunicación con el hombre. De hecho, cuando leemos el capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, vemos que dice que todas las tardes Dios venía a Edén a hablar con Adán y Eva. Es decir, como quien dice en palabras más coloquiales, más colombianas, venía a tertuliar con la joya de su creación, con Adán y Eva. Siempre en Dios ha habido ese deseo de tener buena comunión y buena comunicación con el hombre. Siempre Dios ha estado en función de eso. Nos creó como seres sociales y sociables también. Ahora, el punto es que es Dios mismo quien establece esos medios a través de los cuales se comunica con el hombre, a través de los cuales habla con Dios. Veamos entonces los primeros medios para escuchar a Dios. Releo el versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dejemos hasta ahí. El libro de Hebreos abre entonces con un eco de lo que es el Génesis y el Evangelio de Juan. Hace mucho tiempo, es decir, desde los primeros tiempos, desde los primeros días. Y esa frase no es solo una introducción literaria, sino una declaración teológica que ubica la historia como tal de la redención y a Cristo Jesús dentro de ese marco del plan eterno de redención de Dios. Yo creo que como buenos creyentes, que todos los que estamos acá hemos sido, hemos leído también el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es tan importante el Nuevo como el Antiguo, pero hay que tener unas pautas bastante precisas. De hecho, los oyentes o los lectores de esta carta a los hebreos eran judíos, es decir, personas que aprendieron a leer y a escribir, por decirlo de alguna forma, con el Antiguo Testamento, con el Pentateuco, con los Salmos, con los Proverbios, con los libros poéticos, con todos los libros proféticos mayores y menores también. Y por esos medios, desde un comienzo, Dios inicialmente se comunicaba con el hombre de manera directa, como lo mencionábamos ahora. Adán y Eva, él bajaba todas las tardes a hablar con ellos. Luego se comunicaba pues con Enoc. Luego habló también cuando llamó al padre de la fe, llamado Abraham, también se comunicó con él directamente y por medio de él empezó a seleccionar personas, profetas, sacerdotes y reyes para dirigirse a su pueblo como tal. En sí, lo que esta introducción afirma es que la revelación de Dios no es nueva ni es improvisada. Desde el principio Dios siempre ha querido hablar con Dios. Más bien, el evangelio que vemos nosotros en Cristo Jesús es la continuación y el cumplimiento de lo que Dios ya había comenzado a revelar. Y los hebreos tenían que entenderlo de esa manera. Los hebreos no podían descartar el evangelio de Cristo, verlo de una forma, desde un punto de vista de fe, y el Antiguo Testamento desde otro punto de vista de fe. No, es lo mismo. El Nuevo Testamento sería la continuación de lo que es el Antiguo Testamento. Y así entonces la carta a los hebreos presenta a Jesús como la palabra final de Dios, la conclusión esperada de una historia que hasta ese momento solamente se hablaba y se vivía a través de las promesas, pero Jesús vino a cumplirlas. Y esto es lo que muchos cristianos hoy en día no han logrado comprender. Toman el Antiguo Testamento solo para extraer unas que otras promesitas por ahí de prosperidad o de sanidad, y las declaramos y las decretamos, en fin, pero desestiman a Cristo, que es la promesa más grande que se hace en el Antiguo Testamento. De hecho, muchos, no sé si inconscientemente o con mala intención, acuden al Antiguo Testamento solo para eso,
para decirle al pueblo lo que el pueblo quisiera escuchar en su momento. Pero pasan por las ramas el asunto de que la promesa más grande en el Antiguo Testamento desemboca en Jesucristo. Claro que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero debemos entenderlo como cuál fue el propósito real por el cual fue escrito. ¿Y cuál fue eso? Prepararnos para Jesucristo. De hecho, esto es lo que dice el Evangelio de Lucas. Los que han leído el Evangelio de Lucas, cuando Jesús resucitado se encontró con dos de sus discípulos que iban de camino a Emaús. Lucas 24:27 dice: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Quién? Jesús a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos, que se decían ser judíos pura sangre, no hayan entendido de que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y multitudes de gente dicen hoy en día buscar a Dios o querer conocer a Dios, pero no lo buscan de la manera ni por los medios correctos. Así es que yo quisiera aprovechar para hacerte esta preguntita a ti. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales tú buscas escuchar a Dios? ¿Cuáles son esos medios? Llama mucho la atención que tantas personas buscan supuestamente la voz de Dios, pero a través de falsas profecías, como lo mencionábamos ahora, en ciertos lugares engañosos incluso. Y dicen: a mí me gusta tal lugar porque es que allá sí me habla Dios. Porque es que allá sí me dicen lo que yo quiero escuchar. Y así buscan o intentan escuchar la voz de Dios. Otros buscan escucharlo por medio de la naturaleza. Se van para el pueblito paisa o para cualquiera de estas mangas y abrazan un árbol, se recuestan por ahí en el prado, en el césped, y dicen: siente al Creador, al Ser Supremo. Y se supone que con la brisa se está escuchando la voz de Dios. Otros quieren escucharlo a través de experiencias más místicas, por medio de prácticas espirituales extrañas, misteriosas. Incluso muchos dicen: a mí sí me gustaría saber qué opina Dios de esta situación, de tal cosa. Pero ¿saben para dónde se van? A buscar la voz de Dios para donde el astrólogo, para donde el mentalista, porque quisieran saber qué dice Dios. ¿Ustedes creen que Dios se expresa por esos medios? De ninguna manera, hermanos. Dios estableció un único medio para escucharle en aquellos tiempos y hasta el día de hoy. Veamos cuál es ese medio. Dice la primera parte del versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esta primera parte del versículo 2 establece un contraste poderoso ahí entre dos épocas: los días antiguos, cuando Dios habló a través de los profetas, y en estos últimos días, cuando ha hablado por medio de su Hijo. No son dos idiomas diferentes, como alguien llegó a decir en algún momento. Es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo es otro. El del Antiguo es malo, el del Nuevo es bueno. No, es el mismo Dios y es la misma Escritura. Es la misma Escritura. Y esa transición entonces no marca una ruptura, sino más bien el cumplimiento de una historia largamente anunciada desde el inicio. Los hebreos deberían de entender que la revelación de Dios es progresiva y encuentra su punto culminante ¿en quién? En Cristo Jesús, quien no solo continúa el mensaje de Dios, sino que lo encarna de manera plena y absoluta. Aunque Dios ya había hablado en muchas formas antes, ahora lo hace de una manera nueva, pero definitiva. Así es que Cristo, para los hebreos y para nosotros, no era simplemente otro mensajero. Cristo es el Hijo con autoridad divina. Y esta diferencia entre profeta e hijo no es cualquier cosa, hermanos. Está señalando un cambio de suprema importancia en la manera en que Dios se revela. Ya no son palabras, es Dios mismo personificado. Ya no son mensajeros, es Dios el que está hablando.
Por tanto, la historia del Evangelio entonces no comienza en el Nuevo Testamento, como lo mencionábamos ahora. El Nuevo Testamento no es sino la conclusión gloriosa de un relato divino que ha estado desarrollándose desde el primer momento de la creación. En Jesús, Dios no solo habla, sino que se da a conocer personalmente y de forma definitiva a un mundo que se supone lo está buscando. Así que, hermano, si quieres escuchar realmente a Dios de manera real, de manera personal, escucha a Jesús. Pero, ¿saben qué? Escuchémoslo con discernimiento. Porque hoy también hay muchos que dicen, Jesús me habló anoche. ¿Y cómo le habló, pastor? O pastora, o profeta. Por medio de un sueño, de unas visiones, de unas nuevas revelaciones. Y que en su gran mayoría de los casos resultan antibíblicas, herejías, mentiras. Y hermanos, Jesús no habla de esas maneras tampoco. Allá en el monte de la transfiguración, Dios el Padre dijo, Mateo 17, versículo 5, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. ¿Quién está hablando? Dios el Padre desde las alturas, refiriéndose a Jesús, su Hijo amado. ¿Y qué dice de Él? A Él es al que tienen que oír. A Él es al que hay que escuchar. Y amado, si quieres escuchar a Jesús, la única manera es escuchar o leer su Evangelio. Leer la palabra de Dios. No hay otra fuente. No hay otro medio, hermanos, no hay otro recurso. Así como los hebreos, en medio de sus crisis internas y externas, espirituales y materiales, ellos deberían de convencerse de esto. Nosotros también, hermanos. Nosotros también debemos de convencernos de esto. De que Dios habla por medio de Cristo y Cristo habla por medio de su Evangelio. En medio de todas las circunstancias, cuando necesites escuchar a Dios, en los momentos de dificultades, cuando necesites conocer su buena voluntad para tu vida, cuál es el propósito del Señor para mí, ve al Evangelio, hermano, ve al Evangelio y escucha la voz de Jesús. No la voz del pesimismo, que cuando estamos en crisis, muchas veces salimos a contarle los problemas al parcero de la esquina, al amigo, al familiar, incluso a papá o a mamá, pero que no dejan de ser seres humanos y se equivocan en sus apreciaciones también, hermanos. Hay otros que nos aconsejan con pesimismo. Entonces no hay que salir a buscar esas voces, no la voz del desánimo, ni de la desesperanza. Hermano, cuando te sientas tal vez perdido, confundido, ahí en el mundo de tu propio pecado, cuando nadie te quiere hablar ni tampoco escuchar, ¿qué debes hacer? Escucha a Cristo. En esos momentos de crisis, sea matrimonial, sea familiar, padres con hijos, sea económica, sea cual sea la crisis, como los hebreos, eso es lo que les está diciendo. ¡Hey! No es el momento de escuchar las voces que los desaniman, es la hora de escuchar a Cristo. En esos momentos de crisis, independientemente de lo que las genera, escuchemos a Cristo, hermanos. En esos momentos de tentación, porque también cuando hay tentaciones, si tú vas a buscar un mal consejo, tranquilamente va a ser el empujoncito para que caigas en ella. Pero en esos momentos de tentación, cuando sientas que ya no hay fuerzas para resistirla, ni para vencerla, mucho menos, ¿qué hay que hacer? Escuchemos a Cristo, hermanos. Los hebreos no solamente estaban que se volvían a sus prácticas judías, estaban que empuñaban las armas para combatir a las personas que tanto daño les habían hecho. Y lo que el autor de esta carta, lo que Dios les está diciendo por medio de él es, no es el momento. Es el momento de escuchar qué dice el Señor acerca del perdón, acerca de la gracia, acerca del amor, acerca de la bondad,
acerca de la misericordia, acerca del dominio propio. Es hora de escuchar el Evangelio, hermanos. Cristo entonces, según dice Hebreos, es la respuesta a aquella pregunta que tantos nos hacemos o se han hecho tantas veces. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Ahí está. Amado, en ninguna otra parte la vas a escuchar con tanta claridad. De ninguna otra manera conocerás la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia por fuera del Evangelio de Jesucristo. En ninguna otra parte, hermano. Aunque acudas a escuchar y a buscar el consejo de la persona que más te ama, nunca escucharás un consejo con tanta claridad y contundencia y con tanto poder espiritual que a través del Evangelio. Y es por eso que está abogando este autor en este momento. Hay que escuchar al Señor. Ahora bien, no olvidemos entonces que el autor de esta carta está hablando con gente que está empezando a dudar de su propia fe. Así es que él necesita ser claro, ser contundente. ¿Para qué? Para fortalecer la confianza de sus oyentes. ¿En quién? En Jesús. Por lo tanto, ahora les presenta entonces las razones por las que Dios ha hablado por medio de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Razones por las que debemos escuchar a Cristo Jesús. La primera de esas razones es que Cristo es el heredero y el creador de todo. Dice la segunda parte del versículo 2. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Como lo estamos viendo, el autor de Hebreos no comienza su carta exaltando la preexistencia del Hijo ni su papel en la creación como podría esperarse, ¿no es cierto? Sino destacando su condición de heredero. Y ese enfoque no es accidental. De hecho, el escritor lo hace con toda la intención para captar la atención de una audiencia que está en un momento de indecisión, de crisis de fe. Él quiere hacerles entender el punto principal de su mensaje. A Jesús se le debe de escuchar porque sencillamente Él es el Hijo exaltado de Dios, el que socorre a los fieles, el que garantiza una herencia gloriosa a quienes perseveran con Él. Eso es lo que les quiere hacer entender y lo que nos quiere hacer entender a nosotros. Dios es fiel con todos aquellos que son fieles a Él. En este libro de Hebreos, el tema de la herencia o del heredero, lo más importante no es lo que se recibe por derecho, sino la relación que hay entre el que hereda y el heredero. Es decir, hay familiaridad. Y eso es lo que él quiere destacar. Dios exaltó a Jesús haciéndolo el heredero de absolutamente todo. No fue que le dijo a Jesús, Jesús, hijo amado, por el sacrificio que cumpliste allá en la tierra, te voy a entregar como herencia el reino de los cielos. Acá los ángeles te van a obedecer, pero la tierra veamos a quién se la dejamos. No, es el heredero de absolutamente todo. Pero va más allá todavía el autor de Hebreos. No solo es el heredero por derecho, por su obediencia, por su sacrificio, sino que Jesús mismo fue el creador del universo desde el principio hasta el final. Y ellos deben de saberlo, y nosotros debemos de saberlo, porque nos podemos preguntar, ¿y por qué razón le habría de creer a Jesucristo? Pues sencillamente porque Él es Dios. Sencillamente porque fue el que te hizo, el que te conoce. Por eso hay que acudir al manual de instrucciones que es el Evangelio. Por eso es que hay que escuchar al heredero de Dios absoluto. El otro día, hace unos 7 años, fui con mi esposa por allá donde un fisioterapeuta le mandó un tratamiento un poco extenso y mi esposa se hizo el tratamiento muy al pie de la letra.
fue a todas las sesiones que le asignaron, se tomó todas las medicinas, hizo su terapia y obviamente le fue muy bien, gracias al Señor. El año pasado le volvieron sus dolencias y volvimos a llamar al doctor. Y oh sorpresa, ya el doctor no estaba. La que atiende, la hija, profesional como él, tal vez más preparada que el padre, el mismo consultorio, la misma carrera, la misma atención, las mismas terapias, el mismo proceso. Pero ya mi esposa, la hija, no le quiso creer, ya no quiso hacerle caso, ya hizo todo a medias. Entonces obviamente el resultado no fue el mismo, no le fue tan bien en esa ocasión. Y muchas veces sucede similar con Jesucristo, el heredero de Dios. Decimos amar a Dios, decimos creer en Dios, decimos querer obedecer a Dios, pero no acatamos la voz de su Hijo, su heredero, no la acatamos. De hecho, cuando el Cristo resucitado comisionó a sus discípulos para que llevaran el evangelio por todo el mundo, dejó muy claro que Él es el heredero de todo. Mire las palabras de Jesús en Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido, ¿qué? Dada, entregada, me la concedió el Padre. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y esto debe de ser entonces, mis amados, para nosotros una garantía. Porque sabes de que Cristo entonces no es un encargado, no es al que se le recomendó: usted cuide aquí el reino de Dios. No, es el heredero de todo. Él tiene no solo la autoridad, sino el poder para bendecirte a ti, a todos aquellos que clamamos a Él y que escuchamos su voz. Así es que como heredero, ¿qué haces tú cuando recibes una herencia? Si la recibieses, ¿qué harías tú? Pues tú puedes hacer con ella lo que quieras. Y Jesús, como heredero de Dios, puede bendecirnos conforme Él quiere también a nosotros. Y es por eso, hermanos, que hay que escucharlo. Pero a Cristo también hay que escucharlo porque Él es la manifestación, la sustancia, la esencia de Dios. Dice el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por todo esto hay que escuchar al Señor. Para un judío, miren esto, el solo hecho de hacerse una idea de cómo era Dios ya era considerado pecado. Así es que ahora este hombre, el autor de esta carta, les está diciendo: vean, es que Jesús, si quieren conocer a Dios en persona, vean a Jesús. Jesús es la esencia, la sustancia de Dios. Así es que para ellos no es fácil, de hecho es por eso que andan correteados, por eso es que hay tanta oposición, tantos enemigos, porque están yendo contra lo que su creencia les ha enseñado toda la vida. Dios es inimaginable, y aquí este hombre lo está presentando a Cristo como la esencia de Dios. Entonces, una de dos: o abrazan esta verdad con toda la fe, o la rechazan con todo su ser. Una de dos. Porque lo que el autor de la carta está presentando acá es eso. Jesús es el Hijo, la revelación final y perfecta de Dios. Él es el resplandor de la gloria y la expresión inigualable. Así como la luz que brota del sol, nosotros recibimos la luz directa del sol. Obviamente no nos quema pues por la distancia, pero es la luz directa del sol. Y esa identidad no solamente es simbólica ni secundaria. El Hijo comparte plenamente la naturaleza divina. Pero Jesús no solo es la revelación de Dios. Los lectores de esta carta también deben de creer la profunda verdad de que Cristo es quien sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Es decir, si estamos hablando de que el Evangelio es el medio por el cual Dios se hace escuchar,
Debemos de entender que esa palabra es la misma que se escuchó por allá en Génesis 1, cuando dijo Dios, hágase esto, y se hizo. Y dijo Dios, hágase aquello, y se hizo. Y dijo Dios, hágase lo otro, y se hizo. Es decir, la palabra de Dios es la que crea. Asimismo, el Evangelio de Cristo es el que crea nuevas criaturas. Es el que transforma a las personas. Es el que da luz cuando hay tinieblas. Es el que trae esperanza y orden cuando todo estaba en desorden. Eso es lo que este hombre está tratando de hacerle entender a esta gente. Y obviamente, hermanos, esto es mucho más que teología. Es un llamado urgente para que todos los lectores, incluyéndonos nosotros, de esta carta, entendamos y creamos que el Hijo exaltado también es el sacerdote que intercede, es el Señor que sostiene y es el Salvador que purifica. Y por eso hay que escucharlo siempre. Por eso hay que escucharlo. Porque así como esa palabra de Dios creó todo de la nada, asimismo la palabra de Cristo, que es la misma palabra de Dios, crea en nosotros un nuevo corazón, dice, una nueva esencia de vida. En varias ocasiones, hermanos, me han invitado por ahí a orar en alguna casa de familia donde aún no han conocido la verdad del Evangelio. Pero ustedes saben que muchas personas dicen, venga pastor, o venga usted que es cristiano, porque a ustedes los escucha más Dios, y entonces he ido. Y les tengo que confesar una realidad. Cuando he ido, me da un profundo sinsabor entre impotencia y compasión. Porque hermanos, teniendo a un Dios vivo, a un Dios verdadero que les ama también, que quiere bendecirles, que quiere guiar sus vidas, en varios lugares donde he tenido el privilegio de ir, aún siguen esperando que las imágenes de los diferentes santos de su catálogo religioso, o la figura de un elefantito ahí al que le están sobando la cola todos los días, o un señor gordo y negro que también le piden favores, creen que les va a saciar sus necesidades, hermanos. Y eso es triste. Imágenes. Amados, Jesucristo, nuestro Dios, no es una imagen de algo o de alguien, ni es un pensamiento imaginario, algo abstracto, no. Claramente lo está diciendo, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y tal cual lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versículos 7 al 9. Si ustedes me hubieran conocido, palabras de Jesús, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El mismo Jesús quedó sorprendido, admirado. Hey, Tomás, ¿a quién más le puedes ver que haga estas cosas que yo he hecho? ¿Quién más puede hablar con la autoridad que hablo, con la sabiduría que hablo? ¿Quién más puede levantar los muertos? ¿Quién más le habla a la tormenta y se calma? ¿Y cómo es posible que todavía digas, hey, yo no sé nada de Dios, no conozco a Dios todavía? ¿Y a cuánto nos pasa eso, hermanos? Pero amado, cuando tú clamas a Jesús y le ruegas que te socorra, que te escuche, que te guíe, ¿sabes a quién le estás hablando? Al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Aquel que conoce tu débil y perturbado corazón, pero aún así tiene compasión de ti, tiene poder para ayudarte, porque nadie te conoce como te conoce Él, hermano. Y pareciera ser que los hebreos no hayan entendido esto. Hey, como que estamos orando y nadie nos escucha. Y por eso están considerando la posibilidad de volver atrás. Préstale atención a esto. Miren, el Dios que creó
y que gobierna los imponentes mares, las majestuosas montañas, ante quien se rinde toda la incontrolable naturaleza, el que dirige a todos los hombres más poderosos del mundo. Es el mismo Dios que tiene cuidado y escucha a una minúscula criatura como tú y como yo. Es el mismo, hermano. El mismo Dios de siempre. Y saber esto, y sobre todo creerlo, es realmente hermoso y motivador. Y ese es el propósito de esta carta, de que sus oyentes, en las difíciles situaciones que están viviendo, de que nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo, no miremos a otros lados, no volvamos atrás, ni siquiera lo consideremos, ni siquiera lo pensemos, hermanos. Y a lo largo de la carta, si ustedes la han leído o la leen, la carta a los hebreos, se van a dar cuenta todo lo que les describe este hombre, a lo que ellos iban a volver, a una simple religión, alejándose o dándole la espalda a un Dios verdadero, auténtico, genuino. Yo no sé si ustedes se han encontrado con personas, a mí me da tristeza y me parte el alma eso, ver hoy personas con las que caminé apenas que conocí el Evangelio, y nos reuníamos y leíamos la palabra, aleluya, amén, gloria a Dios, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y hoy verlos, discúlpenme por favor lo que voy a decir, camándula en mano, regresaron atrás. ¿Por qué? Porque no hubo la fe suficiente en los momentos de prueba y dificultad. Esta es la tarea de este hombre, ayudarnos a nosotros a entender por qué es tan importante escuchar a Cristo. Pero hay una razón más, por la que el único medio para escuchar a Dios es el Señor Jesucristo. El nombre de Cristo está por encima de todo nombre. Dice el versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. En la antigüedad, el asunto del nombre tenía bastante relevancia. Significaba gloria, significaba perpetuidad. Mi nombre va a ser recordado por siempre. Eso es el nombre, tenía autoridad, tenía peso. El nombre lo era todo. Por eso dice por allá el proverbio, que el buen nombre y la buena fama vale más que el oro y la plata, ¿no es cierto? El nombre lo era todo. Y con esto en mente, entonces, lo que el autor de la carta le dice a sus oyentes es que la promesa de Dios que en algún momento se le hizo a Abraham y a David de engrandecer su nombre, encuentra su cumplimiento supremo en Jesucristo. Cada que se hable de Jesucristo se hablará de Abraham, el padre de la fe, y de David, de cuyo linaje procede Jesús. Y según esta misma carta, Jesús ha heredado un nombre mucho más excelente que el de todos los hombres. Y eso está estrechamente relacionado ¿con qué? Con el sacrificio de Jesús, con su muerte, con su exaltación, su resurrección. Dicho esto, el hecho de que Jesús se ha llamado el Cristo, el Hijo de Dios, no solo tiene que ver con un título, sino con la identidad que lo relaciona directamente con el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Y de ese modo entonces Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las promesas del pacto. Heredero glorioso, exaltado por Dios, digno de adoración, por encima de todo ser celestial, incluyendo, como lo estamos leyendo, los ángeles. Y es por todas estas razones, dice, que la voz de Cristo es y debe de ser escuchada en toda la creación y por todas las criaturas. Hoy en día existen nombres bastante reconocidos que se han hecho grandes, famosos a lo largo de toda la historia. Existe el nombre de Alejandro Magno, el gran Julio César, está el nombre de Constantino, el de Sócrates, los filósofos griegos, el de Martín Lutero, el de Spurgeon, el de Napoleón, el de Neruda, el de Simón Bolívar, el de Picasso, grandes deportistas, grandes artistas, etcétera, etcétera, muy conocidos.
pero en el nombre de ninguno de estos se puede echar un demonio, como lo dice la Escritura. En el nombre de ninguno de estos nos podemos dirigir a Dios. Solo imaginémonos orando: Señor, en el nombre de Alejandro Magno o en el nombre de Simón Bolívar venimos ante ti. No, no tiene sentido. Son nombres que pasarán a la historia. Todos los hombres que cargaron estos nombres fueron pecadores igual o peor que nosotros, hermanos, igual o peor. No obstante, el hombre a quien se le dio el nombre de Jesucristo, no. Por eso, dice Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Nombre sobre todo nombre. Así que, hermano, el hecho de que el nombre de Jesús, el Dios y Salvador que rescató tu vida, es superior a todo, debe de influir en tus decisiones y acciones diarias. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un representante de ese nombre. Miren, el mundo está lleno de distracciones de una y de otra manera, así es que es vital que tengamos presente que somos representantes del nombre más grande que existe, hermanos. El nombre más grande que existe. Alguien puede venir en nombre de fulano y de perano. Sabrán si escuchamos o no lo escuchamos, quién sabe en qué nos afectará, para bien o para mal. Pero el que rechaza el nombre de Jesús, un día, por ese rechazo, definirá su destino eterno. Hermanos, saber que Cristo es superior a todos los seres naturales y celestiales, saber que Él es mucho más grande que las circunstancias que vivimos y que las luchas que enfrentamos nos deben de animar a escucharle y a creerle. Eso es hermoso y es poderoso y nos debería de aumentar la fe. Amados, miren, aunque tristemente los hombres hemos convertido el nombre de Jesús en sinónimo de religión, porque eso es una realidad innegable, no quiere decir que eso sea todo lo que representa en verdad. En el reino de los cielos, el nombre de Jesús es poder, es autoridad, es vida y es muerte también, es salvación y también es condenación. Eso es el nombre de Jesús. Y aunque muchas veces y en muchos círculos en el nombre de Jesús se hacen bromas, se blasfema, incluso se maldice, etcétera, la verdad bíblica es que cuando se menciona el nombre de Jesús, escuchen esto, con autoridad espiritual, se hace eco en el mismo universo. En el mismo universo. Ese es el poder tan grande del nombre de Jesús. Así es que, hermano, cuando tú quieras escuchar la voz de Dios, ¿en el nombre de quién lo tienes que hacer? En el nombre de Jesús. Cuando estemos atravesando por esos momentos difíciles, desérticos, el valle de sombra de muerte, acudamos a escuchar la voz de Dios, pero en el nombre de Jesús. Y ya para ir cerrando, hermanos, quisiera cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Cuál es tu situación en este momento? Solo Dios y tú lo saben, definitivamente. Algunos estarán viviendo dificultades de algún tipo, quizá incluso en medio de crisis de fe, como los mismos hebreos, crisis de fe. Hoy las sillas de las iglesias cada vez quedan más vacías por las crisis de fe, porque la gente se queda en su crisis de fe. Qué bueno hubiese sido que leyeran el libro de los hebreos en esos momentos, hermanos. Otros tal vez estarán viviendo su mejor momento. Abundancia, prosperidad, éxitos, victorias.
Otros están a punto de tomar la decisión más importante de sus vidas. Pero hermanos, independientemente de cuál sea que sea la situación, todos en absoluto necesitamos escuchar la voz de Dios. Todos, hermanos. Los creyentes tenemos una gran ventaja. No necesitamos ninguna otra supuesta palabra de Dios o voz de Dios por ahí para nuestras vidas, extraña, rara. No, hermano, abra su Biblia, vaya a una congregación de sana doctrina y ahí escuchará la voz de Dios para su vida. Así es que debemos de poner toda nuestra fe en lo que Dios ha revelado en y a través de Cristo Jesús el Salvador. Y por eso cierro con esta frase, mis amados hermanos. Por eso, porque Cristo es la voz de Dios. Y porque esa voz de Dios, cuando la escuchamos con fe, transforma nuestras vidas. Es una voz creativa que tiene poder renovador y salvador. Por eso, hermanos, es que debemos acudir a Él y entender siempre que Cristo siempre será mejor que todo lo que nos pueda presentar el mundo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Rey soberano, te queremos agradecer, admirable Padre celestial, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Dios mío bendito. Porque, Señor amado, no es de dudarlo, Señor. Seguramente que aquí hay personas que están pasando momentos difíciles. Y no solamente me refiero a que los momentos difíciles sean la escasez o la enfermedad, Señor. Puede haber momentos difíciles de tentación porque están atravesando sus mejores momentos de la vida, laboral, profesionalmente tal vez, Señor, o matrimonial o familiarmente, Señor amado. Y eso es un momento crítico también para no dejar de escuchar tu voz, Señor amado. Por eso, Padre, hoy te agradecemos de todo corazón, admirable Señor de la gloria, porque te pido con toda la fe, soberano Dios, de que hables a los corazones acá presentes, Señor amado, para que no se dejen guiar por la voz de su conciencia ni de su propio corazón, Señor, porque muchas veces nuestra conciencia no ha sido alimentada con la suficiente palabra de Dios y no tomamos los mejores momentos en los momentos más difíciles, Señor, y decisivos. Ayúdanos a todos, Padre bueno, a acudir a ti, soberano Señor Jesucristo, para escuchar tu voz, para escuchar la palabra de Dios, esa palabra que realmente da vida y que transforma, Señor amado. Que en tu palabra, eterno Dios, sean sanadas las heridas del corazón. En tu palabra, amado Jesús, sea renovada la fe y la esperanza de tu pueblo. Que en tu palabra sean consolados los corazones heridos y lastimados, Señor. Que en tu palabra, Dios mío bendito, nos podamos levantar cada mañana creyéndote y, Señor eterno, viviendo tu santa y maravillosa palabra. Todo para gloria y alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. Te lo pedimos y agradecemos, amadísimo Rey, en Cristo Jesús, el Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Te amamos, Señor, te adoramos, Padre.